Apenas hizo un video que fue una canalización de los registros akáshicos, que lo vas a encontrar en el canal en inglés, porque lo canalicé en inglés, en donde preguntaba por qué esta necesidad de sentirnos desvalorados, por qué esta tendencia más bien, por qué esta tendencia que tenemos, yo creo que la mayoría de los humanos, a sentirnos no valorados, a sentirnos no vistos, a sentirnos que no merecemos, a sentirnos ignorados. Y si creciste bajo la pantalla del catolicismo, seguramente has escuchado del pecado original y de cómo pues todos nacimos pecadores, ¿no? Que se supone que esto viene desde Adán y Eva, y no estoy segura si por eso fue que Jesús vino, para perdonarnos de nuestros pecados, pero aparentemente, a pesar de que vino para que Dios nos perdonara de nuestros pecados, aún así seguimos pecando, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida y de mi camino me puse a pensar que esto del pecado original tiene que ver con esta tendencia a sentirnos desvalorados, a sentir que no valemos, a sentir que no somos apreciados, que no somos amados, que no somos valorados, que no somos vistos. Y porque yo me he sentido así por gran parte de mi vida, esta necesidad de saber y entender por qué me siento de esa manera, y ligado con esto del pecado original, porque siento que la desvalorización humana que la mayoría de los humanos sentimos está ligado a eso del pecado original, o a la creencia de que hay un pecado original. Y siento que el pecado original es este sentimiento de desvalorización que los humanos tenemos. Entonces me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué es que nos sentimos de esta manera? ¿Por qué nos sentimos tan desvalorizados? Obviamente hay varias respuestas para esto, ¿no? Ahí está la respuesta de que pues obviamente la mayoría de nosotros, si no que el 100% de nosotros, sufrimos trauma infantil, nos sentimos rechazados cuando éramos pequeños, no supimos procesar ciertas emociones, algunos de nosotros cargamos trauma severo que nos pasó cuando éramos chiquitos, otros tuvimos esas experiencias traumáticas cuando ya éramos más grandes, algunos de nosotros seguimos viviendo en estas experiencias traumáticas, entonces obviamente todo eso como que contribuye a que nos sintamos de esa manera, ¿no? Si lo observamos de la forma, pues de a través de la mentalidad o a través de la mente y a través de la psicología, pero como que eso no me convencía porque yo lo he tratado o trabajado desde esa parte psicológica, desde la parte física, incluso desde la parte energética, y aún así no encontraba una respuesta. Me sigo sintiendo igual, ¿sabes? O me seguía sintiendo igual. Entonces, ayer justamente dije, es momento de preguntar, ¿no? Es momento de hacer uso de las herramientas que tengo y de preguntar a los registros akáshicos, en este caso, por qué es que me siento así, pero no solamente yo, sino por qué como humanos nos sentimos de esa manera. ¿Qué nos hace sentir tan desvalorizados? ¿Qué nos hace sentir tan no vistos, tan abandonados? Más allá de lo que ya mencioné, el trauma emocional que pudiéramos tener. Y la respuesta que recibí de los registros akáshicos es que tenemos implantes energéticos en el cuerpo, en la mente, en la energía, en las emociones, algunos de nosotros incluso en la conciencia, que nos hacen sentir de esa manera. Estos implantes son como una programación o un chip que constantemente manda señales de desvalorización al cuerpo, a la mente, a la energía, para que vivamos atrapados en ese ciclo de desvalorización. Ahora, esto de chips y de programas usualmente suena a teorías de conspiración, a pesar de que muchas de esas a veces son verdad o hay algo de verdad en eso de las teorías de conspiración, a mí no me gustan, porque siento que eso a veces nos mete en modo víctima y solamente nos hace creer que no tenemos poder y no tenemos, de cierta forma, control o influencia en nuestra realidad o incluso en nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque si alguien puede implantar algo en ti, entonces ahí ya pierdes toda la capacidad o todo el control sobre tu vida, ¿no? Sobre tu propio ser. Entonces, por eso que no me gusta hablar mucho, saltar mucho en esto de las teorías de conspiración, pero bueno, eso fue lo que vino. Y otra cosa que vino también al final del mensaje es que la forma en cómo removemos esta programación es a través de recuperar precisamente nuestra autonomía, a través de darnos cuenta que tenemos derecho de influenciar nuestra realidad, a través de tomar o hacernos responsables de nuestra propia vida, a través de reconocernos como lo que somos, creadores de esta realidad. Y cuando te reconoces como un ser creador, también reconoces que ese implante que te manda señales de desvalorización lo pusiste tú. Fuiste tú quien decidió crear a estos seres, crear todas estas teorías que te dicen que hay alguien o algo más que te controla. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que todo es una creación mental, que todo es una creación de realidad
y que tú eres parte de esta creación y como creador, eso te devuelve la autonomía de tu vida y te devuelve la responsabilidad de tu vida. Entonces, incluso si quieres verlo o entenderlo como un control externo, cuando te das cuenta que tú eres el creador de esta realidad, con tus deseos, con tus pensamientos, con tus actos, con tus acciones, entonces puedes reconocer que una parte de ti, como este ser con multipotencialidad, creó la fantasía o la realidad de estos seres que implantaron un chip en ti para llevarte a sentimientos de desvalorización y de baja autoestima. Y cuando haces eso, entonces es más fácil remover esta energía de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Porque si tú lo pusiste ahí, tú lo puedes quitar. Entonces, pues solamente dejo esta información ahí, tú sabes si la quieres creer, si suena como algo muy volado, si suena como algo que resuena contigo. El Internet es un caldero mágico en donde todos nosotros podemos contribuir y poner nuestro granito de arena a este caldero. Y cada quien toma la información, cada quien toma las medidas necesarias con respecto a la información que recibes. Cuando yo empecé a recibir información que me parecía fuera de lugar, que me hacía dudar de lo que yo misma estaba canalizando para mí misma, dejé de canalizar. Me cerré a recibir información acerca de otros planetas, acerca de Dios, acerca de la conciencia que soy, acerca de mi propia historia, de mi vida, de mi familia. La información que estaba recibiendo era tan fuera de lugar, o se sentía en esos momentos tan fuera de lugar, tan herética, tan desquiciada, que me enojé. Me enojé conmigo misma por estar creyendo todas estas, no eran teorías de conspiración, pero por estar creyendo todas estas teorías y todas estas historias que la voz en mi cabeza me decía, que yo sabía que no era la voz en mi cabeza, porque no se sentía como la voz en mi cabeza y porque para ese entonces ya sabía diferenciar entre la voz de mi cabeza y cuando otra energía estaba platicando conmigo. Pero aún así me daba mucho coraje escuchar a estas otras energías decirme cosas que parecían bastante locas y dejé de canalizar. Algo que para mí era muy fácil, abrirme a recibir información, de repente ya no venía, ya no pasaba. Y me tardé yo creo que como 1 año y medio o 2 en reconocer que la razón por la cual ya no estaba recibiendo información, ya no estaba conectando con estas energías, era porque yo misma me había cerrado a la comunicación, no porque ellos me hubieran abandonado o porque ya no me quisieran hablar, sino porque soy yo al final quien controla la comunicación con todos estos seres y con todas estas energías. Y como ya había creado miedo alrededor de estas y ya había pasado juicio con respecto a estas energías y este tipo de comunicación, me costó mucho trabajo volverme a abrir a la posibilidad de canalizar información. E incluso cuando empecé a querer canalizar otra vez, la información no venía, me costaba mucho trabajo entenderla o recibirla y me enojé otra vez, me enojé conmigo y me enojé con ellos porque decía, ¿por qué ya no me hablan? ¿Por qué ya no me dicen? Y entonces ellos fue así de, ¿por qué nos dijiste que ya no lo hiciéramos? ¿Sabes? O sea, nos dijiste que ya no querías escuchar, nos dijiste que esto no te gustaba. Entonces, pues ahora obviamente estás fuera de práctica y tienes miedo, entonces pues no es como, no vas a canalizar con facilidad, no, o sea, no porque no queramos o porque no tengas la habilidad, sino porque tienes miedo. Entonces realmente la intención de querer escuchar, de querer canalizar, viene de ti. Y poco a poco he ido recuperando la confianza en mí y supongo que en ellos, que al final ellos solamente soy yo, son proyecciones, los guías espirituales, los seres en otras dimensiones, los alienígenas, los extraterrestres. En realidad solamente son proyecciones de nuestra propia conciencia. Incluso los entes de baja vibración que atraemos también son proyecciones nuestras, pero a veces es complicado controlar o canalizar la energía y la información de todas esas proyecciones y a veces también es complicado, lleva tiempo creer o confirmar que son realmente proyecciones de nosotros y que todo lo que existe en esta realidad somos nosotros, pero versiones diferentes de lo que somos. Entonces, entiendo que esto de la realidad virtual, entiendo que esto de los implantes y seres de otros planetas suena un poco volado para algunas personas. A mí todavía me cuesta a veces un poco de trabajo, no creer, sino aceptar la información, aceptar que esto puede ser verdad, porque no me gusta enredarme en historias que solamente me van a llevar a perseguir al conejo blanco y me van a llevar en una como super vuelta cuando pude haber tomado un camino recto. Pero supongo que a veces necesitamos tomar estas super vueltas. Yo sé que yo he tenido que hacerlo en mi camino espiritual un par de veces y a pesar de que han llevado más tiempo estas vueltas, supongo que han sido necesarios para que el día de hoy pueda estarte contando de realidades virtuales e implantes energéticos en tu alma y sentirme un poco más en paz con eso.
Entonces, pues nada, es solamente información, son palabras que vienen y que no se callan hasta que no las expreso. Entonces, he aprendido que es mejor expresarlas, a pesar de que a veces me dé miedo, a pesar de que a veces sienta renuencia a hacerlo. Supongo que si están, es por algo, ¿no? Hay una razón por la cual están, por la cual aparecen. Y ya no me quiero complicar, ya no quiero ponerme a pensar y qué va a pasar y qué me dirán. Y supongo que ha llegado el momento de mi vida en donde tengo que aceptar que la vida para mí se ve muy diferente de cómo se pueda ver la vida para ti, de que la realidad virtual que yo vivo es diferente a la realidad virtual que tú podrías vivir. Habrá veces en las que nuestras realidades se conecten, o habrá personas que estén viviendo realidades similares a la que yo esté viviendo. Y incluso si escuchas este video, estoy suponiendo que te quedaste hasta aquí, es por algo, ¿no? Incluso si quisieras como que criticar o juzgar lo que estoy diciendo y alguna parte de ti está de acuerdo con lo que estoy diciendo, incluso si es una parte de la cual no estás consciente. Entonces, pues guarda este video. Si no te resuena el día de hoy, puede que te resuene en unos años. A mí eso me ha pasado, en donde hay cosas que cuando las leo digo, esto no puede ser, esto está pirado, está loco. Y 2, 3 años después digo, oh, tal vez no estaba tan loco, porque me pasan cosas o entiendo situaciones o veo cosas que confirman lo que había escuchado hace 2, 3 años, o más personas empiezan a hablar de cosas que ya sabía. Incluso hay veces que salen películas que dices, oh, eso es fantasía, y yo así de, no, no es fantasía, nada más que te lo están explicando de una forma en la que tu conciencia, tu mente la puede aceptar al inicio como fantasía, pero hay cosas que no son. Me pasó algo muy loco cuando salió la película Elementales de Marvel, unos 2, 3 meses antes de que la película saliera o de que yo escuchara acerca de la película. Información que pasó en la película, no todo, pero algunas de las cosas que mencionaron en la película, en unas canalizaciones que yo había hecho para mí. Cuando hago canalizaciones a veces no necesito necesariamente preguntar algo, simplemente siento como en estos momentos la necesidad de hablar o de bajar la información, de canalizar, y la información viene y no sé qué voy a decir hasta que lo digo. Entonces, en ese tiempo, cuando esta película de Elementales salió, pasó algo así. Un día empecé a sentir que necesitaba canalizar algo y me puse a escribir o a grabar, no me acuerdo. Y me pareció la información, me pareció un poco loca. Pero bueno, aquí igual que como estoy haciendo ahora, digo, vale, pues no la tengo que compartir, a veces solamente la tengo que descargar y ya vendrá el momento en el que esté lista para salir a la luz del día. Entonces eso hice. Entonces hay estos mensajes que se repiten, es el mismo, pero como que se repiten varias veces, y esto pasó con esto de la película Elementales. No canalicé la película, pero ciertas partes de la información de la película las canalicé. Entonces cuando canalicé, fui y le dije a mamá, oye, estoy empezando a canalizar esto, pero no lo entiendo. O sea, me están diciendo que así, 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 así. Suena loco, ¿no? Y ella, sí, qué loco. Y mi mamá y yo tenemos este tipo de conversaciones donde yo le digo cosas locas y ella dice, wow, ¿no? Entonces pasó, tuvimos esa conversación, y como 1 semana y media después de esa conversación, tal vez un mes, máximo fue un mes, estoy segura, 1 mes y medio, fuimos a ver la película de Elementales. Y me senté y me acuerdo que en el inicio de la película yo dije, yo canalicé esto, a mí ya me habían dicho esto. Y volteé a ver a mi mamá y le dije, ¿te acuerdas que te comenté de esto? Y me dice, sí. Y entonces seguimos viendo la película y hubo 2, 3 momentos en los que dije, esto fue lo que me dijeron en la canalización esta que apenas tuve. Te lo comento porque eso suele pasar. Entonces, si este video hace sentido, pero no tanto en estos momentos, pues consérvalo, guárdalo. Quién sabe si en un año o dos tu vida cambie o algo pase y haga más sentido entonces. Y pues supongo que eso es todo por el día de hoy.